¿Alguna pregunta o consulta respecto al capítulo? ¿Una pregunta o consulta? ¿Algún problema que quieran que hagamos? ¿Algún problema que estuvieran tratando de resolver y estuvieran pegados o pegadas? Ok, entonces vamos a ver algunos problemas que traigo. Eh, entonces el primer problema sería el problema 14, ¿verdad? Dice que ¿cuál es la fuerza total y la presión absoluta en el fondo de una alberca de 22 metros por 8.5 metros, cuya profundidad uniforme es de 2 metros? Eh, ¿Cuál sería la presión contra el lado de la alberca cerca del fondo? Ok, entonces, dame un toquecito porque tengo que cargar el documento en el programa que yo uso para poder escribir con lápiz.
Ok, entonces dice que cuál es la fuerza total y la presión absoluta en el fondo de una alberca de 22 metros por 8.5 cuya profundidad uniforme es de 2 metros. ¿Cuál será la presión contra el lado de la alberca cerca del fondo? Ok, entonces, bueno, suponiendo una piscina, ¿verdad? Que tenga, pues que sea así. Algo así. Entonces, bueno, aquí tenemos 8,5 metros, aquí tendríamos 22 metros, ¿verdad? Tengo 2 metros de profundidad. Em, entonces, tenemos una ecuación, ¿verdad? Que nos dice que presión es igual a fuerza entre área. Entonces, si quisiéramos encontrar eh, la, la fuerza total, ¿verdad? La fuerza total en el fondo de la alberca. Entonces, bueno, aquí yo tendría que despejar la F, ¿verdad? Presión es igual a, perdón, fuerza es igual a presión por área. Em, pero primero tendría que encontrar la presión. Entonces, en ese caso, tendría que la presión absoluta, ¿verdad? ¿A qué sería igual la presión absoluta? La suma de qué más qué. ¿Qué tengo que sumar ahí? Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Bien, está. Ah, bien, pues dicha. Disculpe que no haya contestado, es que no me estaba funcionando el micrófono, pero ya pude arreglarlo. Este, la presión absoluta em, sería como, o sea, la que vamos a averiguar sería como la presión inicial, ¿verdad? Sería la presión en el fondo de la alberca. Ah, ok. O sea, Entonces, entonces véalo así, tal vez es como que tenemos, y usted sabe que de aquí a aquí, es que, em, ¿cómo se llama usted? Susan. Susan, ok. Sí, es que como usted siempre participa y todo, pues yo no sabía cómo se llamaba, y parece PC y entonces no sé quién es PC, entonces sé Ah, que es Susan. sí. Sí, Profe, es que ok. vieras que yo descargué la aplicación en la computadora, pero no tengo cuenta en Zoom, entonces seguro por eso no aparece ahí mi nombre, no he encontrado la opción como para cambiarlo. Ujú. No, Susan, es que ahorita hacemos un comercial ahí, pero, ok. Sí, entonces el asunto es, y yo tengo 2 metros de agua, ¿verdad? Entonces es como encontrarla aquí en el fondo, esa presión, ¿verdad? Ujú. Eh, Entonces, sí, esa sería como la atmosférica más la, la la manométrica, ¿verdad? absoluta.
Ah, la No, manométrica. la manométrica, ¿verdad? Que para un fluido, ¿verdad? Ujú, La presión ujú, manométrica para un fluido tenemos que es la densidad del fluido multiplicado ujú. por G, ¿verdad? Que es la gravedad multiplicado por H. Por la altura. Ok. Sí, en ese caso H sería la profundidad. Ah, Em, correcto. ujú. Entonces, bueno, hacemos ese calculillo por ahí y tenemos, ¿verdad? Que eso sería entonces una atmósfera y eso que sumarle, bueno, 1000 kilogramos metro cúbico por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 2 metros, ¿verdad? Entonces esa suma nos da 1, bueno, aquí dice que 1,21 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Aquí en el fondo de la piscina. Ahora, un detalle importante, ¿verdad? Es el siguiente. Eh, Usted está en una piscina de 2 metros de profundidad, ¿verdad? Entonces, todos los puntos que estén a 2 metros tienen la misma presión, ¿sí? O sea, esta ecuación tiene esa particularidad. Todos los puntos que se encuentren a la misma profundidad tienen la misma presión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el punto S, ¿cuál será la presión contra el lado de la alberca? ¿Verdad? O sea, no sé, como por aquí, cerca del fondo, ¿verdad? Eh, no, básicamente es la misma, ¿sí? Aquí lo que va a cambiar sí es la presión, porque, por ejemplo, no va a ser la misma presión, por ejemplo, en esta cara, ¿verdad? O sea, en esta cara de aquí que en esta de aquí, ¿verdad? O sea, recuerden que el fluido siempre ejerce una fuerza, ¿verdad? Que es perpendicular a la superficie, en este caso. Entonces, eh, bueno, si lo vemos así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la... Ay, qué tonto. Bueno, hagámoslo aquí un toquecito. Entonces, esa fuerza sería, bueno, 1,21 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Multiplicado por esta área, que sería 8,5, ¿verdad? Metros por 22 Por metros, ¿verdad? 22. Entonces yo tendría que esa fuerza sería 2,3 por 10 a las 7 newtons, ¿verdad? Y y si estuviéramos trabajando con la fuerza, digamos, en una de estas caras, ¿verdad? Entonces en este caso, ¿cómo calcularía yo aquí? Bueno, aquí sería 8,5, ¿verdad? Pero multiplicado por 2, ¿verdad? O sea, pongámosle la cara de abajo, bueno, pongámosle esta cara, no sé, A. O sea, en la cara A, Ujú. eh, esa fuerza va a cambiar, porque sí sería la misma presión, digamos, es que vamos a ver, bueno, no, más o menos, no, aquí depende. Sí, mejor no nos metamos ahí porque si no sería enredar un toquecillo el asunto. Profe, Mejor, ahí variaría de la acuerdo a la presión es altura diferente. también, ¿verdad? Sí, es que aquí está enredadillo por ese asunto, porque eh, sí, sí, dependiendo aquí de O la sea, altura, como, entonces sí, como que no, ajá, como va como por unas capas ahí, como muy raro. ujú, Entonces, como y un nosotros triángulo realmente, variaría. sí, es que por ejemplo, o sea, el fluido sí ejerce fuerza en esa dirección, pero por ejemplo, y no va a ser la misma presión aquí que aquí, bueno, hay que analizar otras cosillas. Igual el problema no lo pide, o sea, lo que nos está pidiendo es o sea, en realidad el objetivo de este ejercicio es, ¿verdad? Lo que Ujú, se comentó o sea, en el libro lo comenta,
y en tutorial también, o sea, que todos los puntos a la misma profundidad tienen la misma presión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber y ya con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Ok, Entonces estaríamos perfecto. ahí con el 14. No, lo que les iba a decir es, bueno, vamos a ver cuánto llegó. Ok, son ustedes tres. Bueno, y no, la asistencia está un poco baja, ¿verdad? Igual no es obligatoria, nada por el estilo. Pero, o sea, para mí es mejor, ¿verdad? O sea, si yo no van a de conectado, yo simplemente me pongo a hacer los problemas y se acabó, ¿verdad? Ujú, Pero ya llegan, bueno, ya llegan tres personas, entonces yo no sé, entonces o sea, necesito como alguien para interactuar por lo menos, ¿verdad? Se supone que en una clase tiene ujú, que haber una interacción, entonces por eso claro, es que, ¿verdad? Que sí. por eso le agradezco mucho, Susan, realmente, ¿verdad? Ah, no, no, más Porque bien si yo no les fuera así, le entonces, no, más bien yo le agradezco porque de verdad que es un espacio que le ayuda a uno mucho, porque igual uno puede practicar, pero siempre queda con ciertas dudas y todo, y más bien este espacio y ustedes lo sacan y hacen todo el esfuerzo para ayudarnos, ¿verdad? Lástima que no se aproveche tal vez sí, un no, poco más, ¿verdad? ya eso es cuestión, ¿sabes? No es obligatorio venir, ahí están las Ujú, prácticas, está el libro, ¿verdad? Yo, ujú, sinceramente, yo digo, ok, la vez pasada fueron 4 personas, hoy 3, es el mismo link, o sea, no se ha cambiado nada. A mí no me han preguntado nada, que si es el mismo link o nada, o sea, se supone que todo el mundo lo tiene. Igual, ujú, como le digo, o sea, si si los compañeros creen que, ¿verdad? Que no les hace falta venir, está bien, ¿verdad? Si no viniera nadie, yo me pongo a hacer unos problemas, ¿verdad? Y se acabó, ujú, ¿verdad? Pero ujú, ya usted ve gente conectada, entonces, pues yo les pregunto, ¿tienen alguna duda, verdad? O no sé, aunque sea hablemos de alguna cosa, porque qué feo, o sea, está usted hablando solo, sí, ¿verdad? Entonces, sí, por claro, ahí, eso era lo sí, que quería decir. sí, claro. Pero sí, No, más no, bien no, que he pero dicho que Susan, vamos a hacer el usted, problema. Ajá. no, no, Perdón. yo digo, por ejemplo, sí, usted puede preguntar ahí lo que usted quiera, ¿verdad? Esa es la ventaja. Sí, usted tenía dudilla o algo así. Sí, no, más bien que he dicho que íbamos a hacer ese porque yo estaba, no, o sea, era uno de los que yo tenía apuntados para ver si lo podíamos hacer por acá. Ujú, Yo hoy me traje una lista como de 1, 2, 3, 4, 5, como de 8, vamos a ver cómo nos va. ujú. Ok, Ok, entonces aquí, donde dice una casa en el fondo de una colina recibe suministro de agua mediante un tanque lleno de 5 metros de profundidad y que está conectada a la casa mediante una tubería que mide 110 metros de largo, un ángulo de 58. Determina la presión manométrica del agua en la casa, ¿verdad? O sea, vamos a tener que calcularla aquí, en este punto, ¿verdad? La presión ujú, manométrica, ¿verdad? Ojo que dice presión manométrica, ¿verdad? Entonces, eso simplemente es ρ, G y H, ¿verdad? Nada más. ok, Ahora ok, sí, ujú, eh, el asunto es yo necesito calcular esta altura, ¿verdad? ujú, Bueno, esa altura hay que aplicar ahí una razón trigonométrica ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí 5 metros y aquí yo voy a tener que eso es 110 metros, ¿verdad? Por el seno de 58. ujú, Entonces, ujú. bueno, eso más o menos son como 84,8, ¿verdad? 158. Eh, bueno, a mí me está dando como 93.28, creo, Vamos a ver. por 110, ¿verdad?
¿Cuánto le da? 93.3. No, esa altura El, da, no, todo, digamos, el CEN de 58 por 110, la altura. ajá, Ujú, más 5. más 5. Ah, ok, esa era la pregunta. Entonces ahí le agregamos los 5 metros del tanque, ¿verdad? Correcto, sí, porque, vamos a ver, sí, es que imagínense que esto, o sea, cuando el agua va cayendo, digamos, ¿verdad? Eh, digamos que aquí llega el punto, digamos, aquí hay una llave, ¿verdad? Entonces, digamos que el agua está aquí como en reposo, ¿cuál es la presión que tiene aquí abajo? Y usted, como a usted lo que le importa es la profundidad, entonces, Ujú, ¿verdad? Aquí yo ya tendría cierta presión, sí, que eso sería ajá, 5 metros por 9,8, ¿verdad? Por la densidad del agua, ¿verdad? Que es 1000. Eh, ok. entonces, ya aquí en este punto sería esta presión, ¿verdad? Que está aquí, más esta otra, porque, o sea, recuerde que la presión depende de la profundidad. Solo que lo Ujú. que estoy viendo es que, no sé por qué le da eso, ¿verdad? No sé, revise tal vez la Ah, ok. calculadora, porque puede, Ujú, ¿verdad? Que por ahí tenga eso en radianes, o no sé. Porque, ajá, vea, a mí me da 110 seno de 58 más 5 me da, 98,28 dice. ajá. ¿Sí le Sí, dio yo, lo yo, mismo? sí, porque si no 5 me da noventa y tres Ah, punto signo 5 tres. ok, ok, Ajá, ok, ajá, sí. ok, ok, está bien. Entonces, bueno, ahí hacemos, entonces, esa operacioncilla, ¿verdad? Y entonces sería 1000 kilogramos. Ujú, Ah, les voy a contar una historia y una anécdota, ¿verdad? Fíjate que el primer curso que yo ujú, di en la UNED era un curso de agroindustrial, eso fue en el 2014. Y bueno, la cosa es que como cuando eso eran 4 tutorías, me parece, nada más. Bueno, el asunto ajá, fue que la primera fue bastantilla gente, ya a ajá, las demás solo fue una estudiante y ella de pasó con verdad, 95, ajá, sí, de y los verdad. otros no, no sé, pero sí me acuerdo de ella que No, ella había pasado. O sea, no estoy diciendo que el que viene sí, a clases va a pasar con 95, pero bueno, sí. Hay que, de hay que como aplicarse. sí, pero bueno, hay que, yo nada más sí Y les doy de consejo, ¿verdad? O sea, el curso hay que llevarlo, o sea, hay que practicar, hay que hacer los problemas, hay que estar, ¿verdad? O sea, porque si usted se espera así a la última semana para estudiar, se puede sí. complicar el asunto. Que se acumula mucho, ¿verdad? Entonces ya no le da tiempo a uno y es de practicar y practicar, entonces ya no le da tiempo, ¿verdad? A uno. Sí, ok, entonces tenemos aquí 9,6 por 10 a la 5, ¿verdad? Newton sobre metro cuadrado. ¿Eso cómo se llama? Pascales, ¿verdad? Pascales, correcto, sí. Ah, Ok, entonces ese sería el punto A, ¿verdad? ujú. Eh, dice que a qué altura podría llegar el agua si saliera verticalmente desde una tubería rota enfrente de la casa. De no, en ese caso, pues, em, de no, yo tengo que aquí, bueno, sale con una determinada presión y va a llegar a la misma altura, ¿verdad? A la que ella sería esa altura, ¿verdad? Ok.
sea, ahí Ese podríamos, sería. sí, sí, digamos, ahí estamos ignorando, ¿verdad? Cualquier tipo de fricción. O sea, de verlo así como un asunto de conservación ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, es cuando, bueno, la ecuación de Bernoulli, eso se usa de conservación de energía, ¿verdad? Entonces, no Ujú. es este el caso porque aquí estamos hablando de fluidos en reposo, ¿verdad? Pero en ese caso, si se rompiera, ¿verdad? Con esa presión, entonces, y lo más arriba que podría llegar es, ¿verdad? Hasta la altura esta total que habíamos cubierto, ¿verdad? O sea, de donde empecé a contar. La inicial. Ok, Sí, ok. estamos. Ok, Ajá, perfecto. listo. Sí, muchas gracias. Ok, pasemos a 22. Sí, tengo 22, 23 y 24, ¿verdad? Ya estos serían del tema de principio de Arquímedes. Sí les digo algo, ¿verdad? Para efectos de evaluación, lo más, o sea, los problemas de desarrollo, ¿verdad? Casi que es un hecho, ¿verdad? Que lo que va a venir es Arquímedes y Bernoulli, ¿verdad? O sea, eso es ahí donde tienen que centrarse los esfuerzos, porque eso es lo que va a salir más. O sea, los Ok. problemas son algunos de esos dos, a esos sí se los digo. Y Ujú. otro Ah, consejito ok. ahí, ¿verdad? Tal vez para los de rotación, si son Ujú. problemas, o sea, qué sé yo, es un problema, ¿verdad? Y no sé, está rotando, ¿verdad? No sé, una rueda de tal cosa está. Entonces, tiene que calcular que muchos, ¿verdad? O sea, los problemas Ujú. son, no sé, 5 incisos. Entonces, como es que esos problemas se prestan para calcular muchas cosillas. Porque Ajá. no sé si ustedes vieron que todo estaba muy correlacionado. O sea, que, por ejemplo, yo saco unas velocidades angulares y si tengo el tiempo, puedo sacar una aceleración angular. Si eso lo multiplico por el momento de inercia, ya tengo el torque neto, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, eh, si son problemas, ¿verdad? Donde dice, calcule la velocidad, calcule la aceleración angular, calcule la aceleración lineal, calcule la aceleración radial, calcule, entonces van así como, ¿verdad? Como, Ok. entonces para que lo tomen en cuenta Varias, también, ¿verdad? O sea, varias preguntas dentro de un mismo problema. Sí. sí, sí, exactamente. Por ejemplo, no sé, por darle un ejemplo, ¿verdad? Viene un Ujú. problemita y de ahí salen 5 incisos, cada uno vale 2 o en algunos. Ujú. Hay uno que vale un punto porque tal vez es algo muy, muy sencillo, pero otro vale 3, ¿verdad? Pero todos los problemas valen 10, ¿verdad? Pero sí traen como preguntillas de 2 puntos cada uno, ¿verdad? O sea, como para que ustedes vayan, o sea, como haciendo cada paso y cada paso sería 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Entonces, por ejemplo, usted puede iniciar Ah, el ok. problema y tal vez Ujú. la última no le salió lo que sea, pero si lo otro lo tiene bien, Ujú. entonces, o sea, tiene 8 puntos. No es que se va a sacar un cero si tiene la respuesta final mala, ¿verdad? Ya si inicia mal Ajá. desde el inicio, pues ya habrá que ver Ya, qué ya sucede, vamos mal. pero la Ok. estructura, digamos, en cuanto a rotación es así, ¿verdad? Ah, En ok. fluidos puede ser que algo parecido o unos 3 incisos, pero la idea de eso Ajá. es, ¿verdad? Hacerlos segmentado para que, porque por ejemplo, sí, no sé, imagínense que sean 2 incisos de 10 puntos y usted lo hizo Ujú. mal y el profesor revisa y no tiene la respuesta correcta, buena, punto, tome un cero. Entonces, o Ujú. sea, eso es lo que se busca evitar, pero más o menos esa es la estructura ahí Ujú. para que tome en cuenta. Ah, ok. Ok, entonces Profesor, estamos digamos, con, perdón la consulta, digamos, en el examen son todos problemas de cálculos, por ejemplo, o hay preguntas también teóricas. no, vea, hay marque con X y desarrollo. El marque con Ah, ok. X puede ser cosillas de teoría o puede Ujú. ser preguntillas ahí, ¿verdad? Algún calculillo ahí, ¿verdad? Más No rápido. tan, sí, algo así. Y Ah, no ok. sé, es que no recuerdo ahorita la estructura así,
si era dos problemas o creo que son dos, no sé. Parece que sí, son como 10, no sé, por decirle algo, 10 de marca con X y dos Ujú, problemas. Entonces ya ahí serían 30 puntos, ¿verdad? Porque ok. cada uno vale 10 y las preguntas de marca con X cada una vale un punto. Entonces ahí serían 30 puntos. Ah, ok. Ah, bueno, Pero no perfecto, sé si sí. era así. Sí. Creo que sí es así. Creo que sí es así. O no sé si les. No, es que ya ponen 3 y es así. No recuerdo. O si son 20 del marca con X y 10 de las otras, no sé. Pero la De estructura sí desarrollo. es así. Marca con X y desarrollo. Y desarrollo. Y, por Ah, ejemplo, bueno. cuando ustedes hagan ahí ¿verdad? El examen, de cuando ustedes entreguen, ustedes van a tener así como decir las respuestas, ¿verdad? O sea, Ah, o como una retroalimentación, no la solución así con lujo de detalle, ujú, pero sí vale decir, ah, bueno, tenía que darle tanto y había más o menos que despejar de esta ecuación y algo así, ¿verdad? Ya ah, después sí, ok. uno revisa y ya uno, ¿verdad? Dice, ah, bueno, pues aquí, esto Ujú, bien. Y eso sí se revisa manual, ¿verdad? Entonces, por ujú. aquí. Ah, ok. Ah, ok, Ok, perfecto, gracias. entonces dice el 22, dice que un geólogo encuentra que una roca de la Luna cuya masa es de 9,28 kilogramos tiene una masa aparente de 6,18 kilogramos cuando se sumerge en agua. ¿Cuál es la densidad de la roca? Ok, entonces vean, aquí, bueno, esa palabrilla aparente, ¿verdad? Vamos a ver, cuando hablamos de masa aparente, realmente lo que estamos es como diciendo, ah, ok, es que yo estoy haciendo un cálculo, ¿verdad? Donde yo estoy haciendo una resta de fuerzas, el peso menos la fuerza de empuje y eso lo divido entre G. Entonces, eso tiene unidades de kilogramos, ¿verdad? Por eso se le llama masa aparente. Pero, o Ujú, sea, en realidad ese nombre es un poquillo engañoso, porque es que la masa es la misma en todo el universo, ¿verdad? O sea, la masa de un cuerpo no cambia cuando usted lo sumerge en un fluido, es la misma masa. ujú, Lo que pasa es ujú, que hay una fuerza de empuje que lo está tirando hacia arriba. Esa ujú, fuerza de ok, empuje es proporcional. ¿A qué es proporcional? Al peso, ¿verdad? ujú, Del fluido que desplaza, ¿verdad? ujú, Entonces, bueno, cuando les hablan de masa aparente, eso es lo que está sucediendo. Estamos haciendo como una resta de fuerzas, estamos haciendo una resta de fuerzas y eso lo dimos entre G y de ahí me sale que eso es kilogramos, ¿verdad? Pero no, o sea, es que eh, eso es por decirlo así, el peso aparente dividido entre la gravedad. El peso aparente, ¿qué es realmente? El peso aparente es el peso del cuerpo menos la fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí podrían, ¿verdad? Tener esas formulillas ahí. El peso aparente, ¿verdad? ujú. Es el peso del cuerpo menos la fuerza de empuje, ¿verdad? Ok, entonces por ahí para que lo consideren. Entonces dice que, bueno, un geólogo encuentra que una roca en la luna tiene una masa cuando se sumerge en agua. ¿Cuál es la densidad de la roca, verdad? Entonces lo que necesitamos saber es lo siguiente. Eh, ok, como les decía, eh, vamos a ver, aquí hay varias formas de hacer esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si usáramos esta formulilla de aquí, ¿verdad? O sea, yo ya tengo, esta es la masa esta es la masa de la roca, ¿verdad? 9,28. O sea, yo lo que necesito, aquí dice el 22.
Entonces, yo necesito es hacer rho, bueno, la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, yo lo que necesito es encontrar ese volumen desplazado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo aquí podría decir, ok, ahí me están dando las masas, pero yo voy a Ujú, trabajar con, mejor el peso. Bueno, vamos a ver, no, vamos a ver de esta ecuación a ver qué sucede, ¿verdad? Entonces, eh, el peso aparente, ¿verdad? Es igual a el peso de la roca, pongámosle aquí, menos la fuerza de ujú, empuje, pero esa fuerza de empuje va a ser la densidad del agua multiplicado por G y multiplicado por el volumen desplazado, ¿verdad? ¿Qué sería el volumen de la roca? ¿De acuerdo? ¿Por ujú, qué? Porque, bueno, está sumergida totalmente, ¿verdad? Sí, ujú, recuerden también, eso se vio en el tutorial, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que es más denso que el fluido, se hunde, ¿verdad? Sí, ujú, se hunde, solo que, bueno, sí, vean el ejemplo que yo ponía. O sea, eche una piedrilla en un estañón. O sea, se va hacia el fondo, pero mucho más despacio a que si yo lo tirara en el aire, ¿verdad? Tiremos la piedrilla sin agua o sin fluido, ujú, ¿verdad? O ujú, sea, es mucho más rápido cuando está vacío. El aire ujú, ejerce una fuerza de empuje, pero es ridícula. Entonces, ni siquiera la considero. ujú, Entonces, pero cuando un cuerpo es o tiene una densidad que es menor que la del fluido, entonces va a flotar. Y dependiendo de la razón, ¿verdad? Que hay entre las densidades, esa va a ser, digamos, la proporción del volumen que va a estar sumergida, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues sí, simplemente están agarrando una roca que la trajeron de la luna, su masa es de 9,28 kilogramos, después se sumerge en agua, ¿verdad? Y ujú, logran determinar que la masa aparente es de 6,18, pero bueno, básicamente eso es que lograron determinar eh, de que si a ese peso le resto la fuerza de empuje y lo divido entre G, entonces obtenía esa masa. Entonces yo me estoy agarrando esa ecuación, creo que esa ecuación no viene en el libro, pero bueno, podría ser de utilidad. Entonces de ahí yo sé que peso aparente va a ser entonces la masa aparente, ¿verdad? Por ujú, G, entonces va a ser igual a la masa de la roca por G menos la densidad del agua por G dividido entre ese volumen de la roca. Sí. De aquí, yo puedo tachar esta G porque vean que aparece en todo lado, ¿verdad? Sí. ujú, Entonces yo tengo la masa aparente va a ser igual a la masa de la roca menos la densidad del agua dividido por el volumen por el volumen de la roca. el volumen. Entonces de aquí, me queda entonces la masa de la roca eh, menos la masa aparente dividido entre la densidad del agua va a ser igual al volumen de la roca. ¿Sí? Y bueno, no sé, usted usa el solucionario, ¿no? ¿O no mucho? El, para ver, digamos, cuando hago un ejercicio, a ver si me está dando bien la respuesta. Ujú, Sí, es que no quise resolverlo igual como el solucionario porque, ujú, eh, digamos, manipulando las ecuaciones uno puede llegar a lo que ellos hacen, ujú. pero está, ¿cómo le digo? Está No se jalado está el pelo. entendiendo, ajá, no se entiende qué es lo que se está haciendo, tal vez. Ujú, Sí, es que, bueno, ellos más o menos explican, ¿verdad? Lo que dice ahí, que la diferencia entre la masa y la masa aparente es la masa de agua desplazada. O sea, ahí ya uno le agarra el toque, ¿verdad?
pero Ujú. sí, sale así como que, digamos, como que con lo que le enseñaron a usted en el libro, como que no, o sea, ya, o sea, como que tal vez costaría ver ese paso, ¿verdad? Entonces por eso lo estoy resolviendo así. De igual forma, pues, Ah, ok. no, tienen eh, tienen la oportunidad de verlo resuelto de dos formas diferentes, ¿verdad? O sea, en cambio hay otros Ujú, problemas que no hay como tanto enredo, o sea, porque se hace así y así, o sea, listo, ¿verdad? O sea, no hay ujú. mucha cosa. Mm. Ok. Sí, yo Entonces, lo que bueno, trato tengo, es como de hacerlo yo y hasta el final ver la respuesta como para saber si lo entendí. sí, Porque sí, sí, si como, me pongo el, ajá. no, siga. Así es que si me pongo a ver el procedimiento, entonces, digamos, cuando ya tenga yo que hacerlo, no voy a saber cómo, ¿verdad? Entonces, por ahí como que el mal uso para la respuesta final, digamos. No, de hecho que eso que usted dice es cierto. O sea, yo al solucionario realmente, digamos, yo le llamo un arma a doble filo. O sea, porque Ujú, usted lo puede agarrar para eso justamente. Para decir, bueno, me equivoqué aquí, ¿verdad? ujú, Pero si usted lo agarra como decir, es que voy a ver ahí, ¿verdad? ujú. ¿Qué agarro? No, verás que ahí no sirve. Ok, me dio tres, bueno, 3100. En el libro da 299 por 10 a la 3. Esa Ujú, diferencia, ok, sí, estamos hablando de que no es tan despreciable, ¿verdad? Pero eh, eso podría ser asunto de redondeo. Estoy segurísimo que es un redondeo. Porque yo ahí puse ujú, 3 y era 3.1. Entonces, eso me ujú. está. Sí, en efecto es Ok. eso. Pero bueno, A ver, 33. o sea, si en el examen, no sé, pasara algo así, y no, Ajá. yo no tengo así, mucho problema con. O sea, porque aquí yo puse 3.1, aquí puse 3, me comí un decimalillo. O sea, Ajá. son errores que a veces suceden. Pero esa Ujú, diferencia de resultado es realmente por efecto de redondeo. ujú. De acuerdo. Ok, perfecto. Ujú, Entonces, sí, lo primero que hice fue calcular el volumen de la roca y luego, bueno, ya tengo la masa. Y en el solucionario lo hacen, pero sí hay un toquecillo ahí medio rarillo y sustituyen y hacen y deshacen, ¿verdad? Entonces, de ahí ujú. para que tengan otra forma de hacer. Ok, Ok, dice el perfecto. 23. El 23 dice, ¿qué fracción de una pieza de aluminio estará sumergida cuando flote en mercurio, verdad? Entonces, ahí lo que pasa es, bueno, imagínese que usted tiene aquí, ¿verdad? Usted tiene ahí el aluminio, ¿verdad? Y eso está flotando en mercurio, algo así. Entonces, de ahí yo voy a tener, de aquí hay como aquí hay un volumen sumergido, ¿verdad? Pero eso va a depender de qué, Ujú, bueno, va a depender de las densidades, etc. Pero el asunto es que lo primero que habría, aquí lo primero que hay que hacer es llegar y decir, bueno, es que el peso del aluminio, ¿verdad? Es igual, bueno, el peso era del aluminio, ¿verdad? Eso es igual a la densidad del mercurio, ujú. pongámoslo con simbolitos de, a ver. Entonces, la masa, el peso, ¿verdad? O sea, el asunto es que aquí yo tengo que el peso va para abajo, ¿verdad? Y Ujú, tengo una fuerza de flotación que va hacia arriba.
la fuerza boyante, ¿verdad? Entonces, eso se iguala, sí, porque hay una para abajo, la otra para arriba, eso es igual. Entonces, esta masa de aluminio, yo la voy a escribir así mejor, densidad del aluminio por el volumen del aluminio, ¿verdad? O pongámosle volumen, sí, pongámosle volumen de la pieza, no sé, algo así, ¿verdad? Por G va a ser igual entonces a la densidad del mercurio por G por el volumen sumergido, ¿verdad? ¿Por qué el volumen sumergido? Porque, véalo así, por ejemplo, eh, la madera, ¿verdad? Entonces ustedes ven que se hunde tal vez la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, está desplazando, sí, la mitad de su... Si desplaza la mitad de su volumen, vamos a ver. O sea, lo que yo necesito contar es lo que él se hunde, ¿verdad? O sea, eso es lo que él va a desplazar de volumen. La fuerza de flotación es el peso de ese volumen que yo estoy desplazando, ¿verdad? O ese volumen que se está sumergiendo. Por ejemplo, si hay una madera que tiene una densidad de 800, entonces sí, va a sacar el 80% de su volumen. O sea, yo necesito pesar eso para ver cuánto es la fuerza de empuje. Otra madera puede ser de 500, entonces no se hunde tanto, ¿sí? Se hunde la mitad. Otra puede ser de 200, otra puede ser casi. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, ¿están vistos las bolas? O sea, intenten hundir una bola en una piscina, o sea, salen, no se puede. O sea, No, es imposible. ¿por qué? Prácticamente imposible. ¿Por qué? Bueno, porque el asunto es que la densidad, imagínense que la densidad del aire y la densidad del agua, la densidad del aire es 1000 veces más pequeña, ¿verdad? Que la densidad del agua. Entonces, imagínense en esa fuerza de flotación, ¿verdad? O sea, Mm, es altísima. mm, Y ustedes ven, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando, vamos a ver, cuando sale es que digamos, ustedes tratan de hundir la bolilla esa y de no, o sea, que el volumen sumergido es sí, prácticamente, ¿verdad? Nulo. O sea, cuando usted lo pone a flotar, no. Eh, y es por eso, ¿verdad? Porque esa fuerza es tan alta, ¿verdad? De que no, de básicamente la bolilla no. Sí, naturalmente ella se va para arriba. O como esos de helio, ¿verdad? ¿Qué han visto ustedes? O sea, eso se infla ujú, y se va y nunca, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces aquí, bueno, yo puedo eliminar esto aquí, ¿verdad? Entonces por aquí, sí, yo tomo entonces, bueno, la densidad del aluminio dividido entre la densidad del mercurio, y yo voy a tener aquí, ¿verdad? Una razón ahí entre los volúmenes, ¿verdad? La densidad del aluminio más o menos es 2700 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Y la uy, se me pasó la hora. ¿Por qué no hacemos algo? Bueno, no sé si les molestaría. Y mejor lo hacemos corrido y salimos un poquito más temprano. No sé. O damos un ujú. rececillo de unos 5 minutos. Bueno, terminemos y después damos un rececito de unos 5 y después seguimos y ahí vemos si salimos un poquito más temprano. Ok, Entonces tengo 13.600 kilogramos, ¿verdad? Metro cúbico. ujú, Entonces eso va a ser igual a esta razón de aquí, ¿verdad? ok. Eso sería entonces, 0,20 más o menos. sí, aproximadamente, sí, 0.198. 8. Ok. Bueno, no, en realidad 9, pero sí, 9 redondea. Dejémosle en 0,20.
Explicamos redondeo ahí, ¿verdad? Entonces sí, o sea, realmente eh, ¿cuánto es la proporción, digamos, entre, o cuál, digamos, de esa pieza, cuánto está sumergido entonces? Porcentualmente, ¿cuánto sería? ¿Qué tengo que hacer para encontrarlo porcentualmente? Sí, multiplicar por Ujú. 100, ¿verdad? O sea, cien por Multiplicar. ciento Ajá. por Ujú, 0,20, ¿verdad? Entonces estamos hablando que el 20% está sumergida, ¿verdad? ok. Eso es lo que está pasando. Ujú, ujú. Entonces, ok, ya hicimos 14, 17, 22, 23. El 24 es un poquito más complicado. Me queda 38, 41. Ok. No, yo creo que sí salimos, ¿no? Sí salimos. Ah, Entonces, bueno, demos un receso de unos 5 minutos. Ya ahorita regresamos. ok, perfecto. Sí.
Ok, ok, ese 24 sí, tiene su toquecillo. No lo vamos a, no lo voy a ocultar, la verdad. Em, Vean, como yo les comentaba, y esto sí, lo recalco mucho, la verdad. eh, para este tema de flotación, también hay que manejar un poquito, ¿verdad? Lo que era las leyes de Newton, por lo menos, ¿verdad? Eh, Básicamente, bueno, sería solo sumatorias en el eje Y, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ustedes saben, bueno, para arriba es positivo, para abajo es negativo, entonces la fuerza variante para arriba, la tensión va para arriba, menos el peso, ok, despejo, sustituye la fuerza de flotación y ahí despeja. O sea, eso eh, hay que saber hacerlo, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es el siguiente, ¿verdad? Ahí hay que plantear esa ecuación que yo les digo. O sea, cuando esa cosa está sumergida, vamos a ver ¿cómo se llama? Una grúa levanta fuera del agua el casco de acero de 18.000 kilogramos de un barco. Determina la tensión del cable de la grúa cuando el casco está sumergido en el agua y la tensión cuando el casco está completamente fuera del agua, ¿verdad? Eh, entonces, cuando está sumergido en el agua, ¿verdad? Entonces, no sé, imaginen algo así, ¿verdad? Imaginen algo así. Está sumergido aquí en el agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ok, hay un peso, ¿verdad? Que va para abajo. Hay una tensión, ¿verdad? En la cuerda, que viene así. Profe, esa sumatoria de fuerzas es como la de, que vimos la vez pasada con las poleas, cuando tiene la caja, ¿verdad? Las cajas o el peso que tenga, digamos. Sí, con las En el poleas eje habíamos Y. visto. Con las poleas sí habíamos visto. Vamos a ver. Bueno, les voy a hacer otra. Esto no sé si. Bueno, presten atención a las poleas, ¿verdad? Sí. La vez pasada hemos resuelto una. Hemos resuelto dos, ¿verdad? Sí, creo que Sí, sí. ¿verdad? Era como, ajá, una que tenía dos masas a los lados y también otra que creo que era para calcular. Voy a revisar. Perdón. Pero sí, habíamos resuelto de dos tipos. Ujú. Ok. Sí, es que yo habíamos resuelto una como por dinámica y otra por energía. Eso era lo que habíamos hecho. Ah, sí, sí es cierto. Ujú. Ajá, Que era como de entonces. los más largos. Ujú. Sí, sí, eso sí, ese sí me lo he dicho. Presten la atención a esa polea. La energía no, porque esa era muy larga. La otra sí. Entonces, por ejemplo, Ah, ok. que una pregunta, calcule, o sea, ¿cómo se saca la aceleración, verdad? Ujú. Sí, ¿cómo se saca la aceleración?
cómo se saca, bueno, el momento de inercia, si le dan la masa, ¿verdad? Entonces usted puede Ujú, calcular el momento de inercia, cómo, no sé, cuál sería la aceleración angular de la polea, ¿verdad? ¿Cuál ok, sería la tensión en ambos lados de la cuerda? Y vea que ahí van una, dos, tres, ujú, cuatro, ahí van ya cuatro preguntas, ¿verdad? Cinco, ahí ujú, hay cinco preguntas. ok, Entonces todo va así como ujú, desglosadito. ujú, Y hey, voy a decir, ¿verdad? Revísense una polilla así, a ver qué tal. O sea, ok. ve que esa tiene sin fricción, ¿verdad? Un Esta tiene movimiento fricción. como un Ajá. movimiento lineal y Sí, digamos, esta masa va para acá, esta polea va girando ujú, así y esta va para acá, ¿verdad? ok. Entonces, lo que habíamos Voy a- hablado la vez pasada, esta es dirección ujú, positiva, aquí yo voy a asumir esa dirección como positiva porque, o sea, voy siguiendo el movimiento, ¿verdad? Habíamos dicho que ujú, la antihoraria era, no, la horaria era negativa, pero en este caso, como yo, por definición, digo, la dirección del movimiento es la velocidad positiva, ajá, perdón, la dirección. Entonces, en este caso, bueno, hago la excepción y entonces le pongo la flechilla ahí, ¿verdad? Y en este caso así, ujú, o sea, porque el sistema se mueve así. O sea, si esta se mueve para allá, la polea ujú, gira en forma horaria y esta va para abajo, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, sí, sí les diría así, como de práctica, ¿verdad? Eh, Ah, ok, perfecto. ¿Cómo se sacaría esa aceleración para ese sistema, ¿verdad? Ujú, Sabe que la vez pasada hemos llegado a algo que era como M2 menos M1 G entre un medio de la masa a la polea, algo así, ¿verdad? ujú, Algo más o menos así. ujú, Entonces, bueno, hay ok, que llegar ahí a un resultado así, ¿verdad? algo así. Eso sí Ok. hay que practicar. Ah, Entonces, por bueno, perfecto. aquello, bueno, les voy a poner aquí que bueno, aquí hay una masa uno, aquí hay una masa 2, aquí hay una tensión uno. No sé si se acuerdan de Newton, por ejemplo, ese bloque, ¿cuáles fuerzas está experimentando? O sea, solo en X, realmente en Y no, ¿qué estaría experimentando, digamos? El de la masa Y uno. la tensión y la fricción. No, no hay fricción. Ah, no hay fricción. No, no hay fricción. Entonces usted Entonces, sabe, ahí, ok. tensión uno es Ujú, igual a M1 por A, ¿verdad? Nada más. ok. Ujú, Ya sí, bueno, ujú, aquí ya tengo una tensión para ajá, arriba, tengo el peso y tengo que se mueva en esa dirección. Entonces, T2, bueno, menos T2, ¿verdad? Porque para abajo es positivo. Más ujú, M2G es igual a M2A, ¿verdad? No sé, por decir algo. Entonces, ya usted de la polea tiene que aplicar esto de los torques, ¿verdad? Para saber cuál era el positivo y negativo, plantearle el torque neto y ya con esas tres ecuaciones, bla, 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 ¿verdad? ya Ahí iba, ahí iba. se despeja. Ok, Preste atención a ujú, eso, ¿verdad? ok. Sí, ahí se despeja una de las variables y ya puedo encontrar las otras, ¿verdad? Sí, le pongo un Este, ejemplo, no estoy diciendo que sea así, ¿verdad? Digamos que la ujú, ecuación de torque usted dice, ah, sí, es que T2 más T1 multiplicado por R, ¿verdad? Eso sería como el torque neto, es el momento de ujú, inercia por la aceleración. ujú, Entonces sí, ya usted puede agarrar, ah, bueno, es que T1 es M1A y el otro era M2, ¿verdad? G menos M2A y yo sé que el momento de inercia era un medio de M, R, bla, 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 ¿verdad? ujú, Entonces ya a partir de ujú, ahí, ya bueno, ah, sí, ya sustituyo tal cosa, entonces sé que la aceleración es bla, 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 ¿verdad? ujú, Entonces, a ese, háganlo, bueno, se los digo a ustedes dos porque están aquí, ¿verdad? Pero la persona que ve el video, y también, ujú, ¿verdad? Y ujú, hágase ese práctica, ¿verdad? Creo que en el libro no ujú, está, pero hágaselo ahí, ujú, cualquier cosa, ¿verdad? Me dice, trate de encontrar como, póngale aquí alguna masilla, no sé, ujú, póngale, no sé, póngale que aquí hay 10 y aquí hay 5 no sé. Usted le pone ahí y me dice, profe, eso estará bien así. ujú. No sé, por Ah, ok. aquello, ¿verdad? No, genial, muchas gracias. Voy a hacerlo entonces. Ujú. Entonces, para que le presten atención. Me salí del tema, pero bueno, yo creo que voy a Sí, durar más hoy porque gracias.
Eso lo borro porque no es parte de la lección de hoy. Eso era. Ujú, Entonces agarre y apunte. Pero ujú, viene a lo mismo, ¿verdad? Con las leyes de Newton. Eh, ujú, entonces aquí tengo, bueno, la fuerza boyante, tengo la tensión y tengo el peso, ¿verdad? Entonces de aquí yo sé la tensión, ¿verdad? En el agua. Pongámosle en inglés, más caché. Tensión en el agua, ¿verdad? Menos la fuerza boyante es menos el peso, no, perdón, más, ¿verdad? Porque hay más, que la ujú, flecha acá para arriba positiva, flecha acá para abajo negativa. ujú, Menos la masa, eso es igual a cero, ¿verdad? ujú. Entonces, eh, de aquí, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Tensión cuando la grúa, ajá. Entonces, tengo que despejar esa tensión. Entonces, tensión en el agua va a ser, ok, sí, entonces el peso de eso menos, ¿verdad? Esa fuerza de flotación. Eh, de ahí, ok, entonces yo tengo mg, ¿verdad? Menos densidad del agua por g, por el volumen de ese casco, ¿verdad? ¿Qué dato nos da el problema? Sí, nos dice que es, nos da la masa, ¿verdad? La más, ujú, Y nos 18 da mil que kilogramos. ajá, la masa son 18.000 kilogramos. De ahí, yo Ujú. podría decir que de la densidad del acero, ¿cuánto es, verdad? Eh, anda como por los 7.800 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando está completamente sumergido en agua, de ahí yo puedo, ¿verdad? ¿Cómo encontraríamos ese volumen? ¿Qué harían ustedes? Si tengo, o sea, para encontrar ese volumen, si tengo la masa y tengo la densidad del acero, ¿cómo hago para encontrar ese volumen? La ¿Cuál era la densidad es ecuación? masa entre volumen. Sí, digamos, la densidad del acero va a ser entonces la masa, ¿verdad? Del casco ese entre el volumen. Entonces, sí, de aquí para despejarlo, ¿y qué hago yo? Sí, Es la masa básicamente, entre entonces, la masa la densidad. dividida entre la densidad del acero, ¿verdad? Ujú, Entonces, ese volumen es, y aquí también lo estoy resolviendo un toquecito diferente al libro, porque el libro, ok. sí, o sea, es que el libro, bueno, ahí lo que hacen es como, o sea, como que se saltan unos pasillos. Entonces, usted ve esa solución y tal vez, no, esto está raro. Ujú, Entonces, yo lo hago así, como sin saltarme, mejor vamos ujú, haciendo, lo vamos sustituyendo, ¿verdad? Y en cambio el libro ujú, no, agarran, sustituye y hace, y se fue, ¿verdad? ujú, Entonces, ese volumen de ese casco es de 2.30, ¿verdad? Eh, ujú, metros cúbicos, ¿verdad? Y bueno, la masa ya la tenemos. ¿Cuál es la tensión en el agua entonces? Va a ser, eh, vamos a ver, 18 18 mil, mil. Ujú. vamos a ver, 18.000 multiplicado por 9.8. Estamos hablando de que, bueno, esos son 1,764 por 10 a la 5 newtons, ¿verdad? Menos 1.000 por 9,8 por 2,3. Aquí sería menos 20 por 10 a la 4 newtons. Entonces, tengo que esa tensión es 1,53, 1,54, pongámosle, por 10 a la 5 newtons, ¿verdad? Y cuando eso está en el aire, no, básicamente en el aire yo nada más tengo, bueno, la tensión, ¿verdad?
tensión en el aire. Y bueno, aquí tendría el peso, ¿verdad? Ahí no tengo fuerza de flotación, entonces básicamente tensión en el aire es igual al peso ¿verdad? Del casco. O sea que en ese caso, bueno, sería eso que yo hice aquí, ¿verdad? 1.7 por 7, no, 5. Nada más multiplico la masa por la gravedad y listo, ¿verdad? Pues eso sería ese problema. Sí, ese problemilla sí tiene toquecillo. También presten la atención, por ejemplo, a ese que yo había hecho de que le dice eh, que usted tiene una piedra y la sumerge en un fluido, no sé qué, que la sumerge en agua y la tensión es tanto, después la lleva un fluido desconocido y ese tipo de problemilla. También hay que prestarle atención. De acuerdo. Sí. El 22, profe, ¿verdad? Es el- Eso fue como más que todo como los que puse en la presentación, uno que puse en la presentación. Listo. Ujú. Gracias. Sí. Ok, vean, ese 38, hombre, es que a ustedes les entra hasta la sección 19. Esa sección, no, 10 ya habla de aplicaciones, ¿verdad? O más específicas. Vamos a ver, aquí tengo el libro. Bueno, yo llego, ay, no sabe qué estoy haciendo. Por ejemplo, bueno, entra hasta Bernoulli, ¿verdad? Ya llegamos a la 10 y bueno, es que ya ahí son como aplicaciones un poquillo más específicas. Pero por ejemplo, lo que es Torricelli, ¿verdad? O sea, está bien, forma parte de esa sección, pero ustedes pueden deducirlo con las ecuaciones, ¿verdad? Que tenían anteriormente ahí. Ya, ya después vea que entradas las de avión, botes de vela, curva, o sea, eso no entra, ¿verdad? Eh, pero digamos, ustedes aplicando las ecuaciones de Bernoulli, etcétera, eh, pueden, digamos, como hacer calculillos con eso de, ¿verdad? Que se llama teorema de Torricelli, ¿verdad? O sea, como que eso sí va, es que es raro, porque, o sea, eso sí se podría evaluar, porque, digamos, yo le digo a usted, es que tengo de la presión atmosférica así, se cancela, bla, 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 y me queda que la velocidad es esto, se acabó, ¿verdad? Sí. Ujú. Ujú. Ya lo que es, por ejemplo, alas de avión y sustentación dinámica, eso no entra, ¿verdad? Pero aquí eso es como muy teórico. Viscosidad no entra, tampoco entra flujo en tubos, ecuación de Poiseuille, no sé cómo se diga eso en francés, estoy inventando. Ujú. Tensión superficial y capilaridad, eso tampoco entra, ¿verdad? Entonces, bombas y el corazón, eso no entra. Pero Ujú. ahí está ese detallillo, ¿verdad? Con este asunto de Torricelli, ¿verdad? Entonces, sí, el examen sí puede venir algún, pero es que, vea, el asunto con Torricelli, se los voy a explicar qué es. Eh, por ejemplo, a ese 38 dice, ¿con qué rapidez fluye el agua desde un hoyo en el fondo de un tanque de almacenamiento muy ancho de 4.6 metros de profundidad lleno de agua? Ok, es que eso ustedes pueden calcularlo con Bernoulli, o sea, no hay ningún problema, ningún impedimento, o sea, ustedes pueden calcular eso con Bernoulli. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ok, entonces, vea, cuando hacemos problemillas con la ecuación de Bernoulli, a mí me interesa el punto A y el punto B, o el punto inicial y el punto final. Es muy parecido a los problemas de conservación de energía. No sé si se acuerdan del curso pasado, que ustedes tenían que hacer como, aquí tengo la energía cinética más la potencial y al otro lado, bueno, arriba tengo que todo es potencial, abajo que todo es cinética.
Ujú, Entonces, cancelo esto, igual, sí, la velocidad era tanto cuando llegó al fondo, ¿verdad? De la RAM, no sé, ujú, por decir algo, ¿verdad? Eh, entonces, aquí pasa algo parecido. Entonces, vamos a ver. eh, a mí nada más vea que lo único que me dan es que eso mide, sí, me dan una profundidad y listo, ¿verdad? O sea, sí, si usted va a decir, "Sí, pero ¿cómo hago para calcular ahí cosas? Sí, solo me dan solo me dan la profundidad, pues no sé, ¿verdad? Ok, planteemos Bernoulli nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, este vamos a llamar el punto A y este es el punto B. Entonces, bueno, en A, entonces yo digo, la presión en A, ¿verdad? Más un medio rho por la velocidad de A al cuadrado, más rho, ¿verdad? Por G, por esa altura A, es igual a la presión B más un medio rho por esta velocidad B ahí, más rho G por Y B, ¿verdad? Ok, eso es la ecuación de Bernoulli. Ahora sí, ¿qué tenemos por aquí? Esta es la presión atmosférica, ¿verdad? O sea, el tanque está abierto, bla, bla, bla. Aquí, cuando yo ujú, abro un hoyo, presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la presión atmosférica a este lado y a este lado? Ok, se me va a cancelar, ¿verdad? Ok, entonces me queda un medio rho por la velocidad de A al cuadrado más rho por G. Ok, perfecto. Bueno, ok, ya nos quitamos estas presiones porque al fin y al cabo es la misma presión. Ahora sí, tengo estas dos variables. Entonces aquí el problema es el siguiente. Es que yo no tengo cuánto es el hoyo, ¿verdad? O sea, no me dan, porque acuérdense que hay otra ecuación que es la ecuación de la continuidad, que es esta de aquí. ¿Sí? ujú. Eh, entonces, si yo conociera áreas, me dieran velocidades, ¿verdad? Que yo podría ahí con esa ecuacioncilla, yo podría ver ahí, ¿verdad? No sé cuál es la relación entre las velocidades, ¿verdad? Algo así. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vea, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, la ecuación de continuidad lo que me dice es, por ejemplo, yo tengo área pequeña, ¿verdad? Velocidad grande. Área grande, velocidad pequeña, para que se conserve el flujo. Habíamos dicho que este era el flujo volumétrico, ¿verdad? El producto del área por la velocidad, el área transversal por la velocidad del fluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí, o sea, esta área aquí, imagínense que este fuera el tanque aquí, ¿verdad? Algo así. Entonces, esta área comparada con esta aquí, esta área es muy grande. O sea, el área A es mucho más grande que el área del hoyo S, ¿verdad? Entonces, mejor pongámoslo como A y B. Ujú, El área de A por la velocidad de A es igual al área de B por esa velocidad de B. Entonces, esta área es mucho más grande que esta área de acá, esta área B. ¿Qué implica eso? O sea, yo sé que el área de A es mucho más grande que el área de B. Entonces, eso implica, ¿verdad?, que la velocidad de B es mucho más grande que la velocidad de ujú. A. Entonces, esa velocidad A, y yo digo, no, eso es cero, Casi cero. ¿verdad? Ujú, Eso es cero. Eso es cero y la altura B es cero también, ¿verdad? Porque yo estoy tomando aquí, este va a ser mi nivel y yo mido, de aquí a aquí, yo mido que hay 4,6 metros, ¿verdad? Pero yo aquí en ujú, B inicio en cero. Entonces me va a quedar rho G por la altura esta en A es igual a un medio rho por esa velocidad de B al cuadrado.
¿verdad? De ahí, ¿qué pasa? De ahí, no, aquí se me cancela, Entonces se puede cancelar. Ujú. se Gracias. cancela esto. Sí, correcto. Entonces, de ahí yo aquí digo, de no, la velocidad de v al cuadrado es igual a 2g por la altura. Entonces, esa velocidad es, sí, la velocidad en vez es 2g por h. Entonces, vea, eso está en la sección 10.10, que no les entra supuestamente. Pero, eso se puede usar se puede deducir con Bernoulli, ¿verdad? O sea, es perfectamente deducible con Bernoulli. Este es el detallillo aquí, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. O sea, pero simplemente usted dice, ah, no, yo me... usted lo dice así. Usted lo dice así, la velocidad aquí arriba es 0 y se acabó. Ya, con solo eso, ya usted sabe eso, ya se puede seguir. Sí, ¿verdad? No tiene ni siquiera, no tiene que hacer nada de esto, ¿verdad? No, no, usted simplemente se quita encima. O sea, yo les expliqué todo esto para que vean de dónde sale. Pero usted haciendo el problema, usted dice, no, la velocidad A es 0, Ujú. porque no, ahí se mueve muy lento y ya. O sea, cuando ustedes háganle un huequillo no sé, a un tanque. O sea, ¿cómo Ujú. baja el agua, digamos, va bajando lentamente, sale más rápido por el huequillo? Eso es la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, no, ahí arriba es 0, la velocidad es 0. Entonces ya usted al cancelar ese término y decir, ah, es que eso es 0, ¡pum! Listo, ya le quedó la ecuación, ¿verdad? Entonces en ese caso, eh, bueno, esa velocidad, ¿verdad? Sí, va a ser entonces 2 por 9,8 por 4,6 metros. Y lo sacamos la raíz, ¿verdad? Eh, 9.50 sí, aproximadamente. Correcto. metros por segundo. Ujú, ok. Eh, no, yo creo que sí me va a dar tiempo. Yo creí que me iba a alergiar más ahí, pero no. Me quedan dos problemas. Y esos problemas, pues sí, son como lo típico de Bernoulli y muy esperable, digamos, en el examen. Problemas de ese tipo. Ok. O sea, que tengan que usar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad juntas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el 41, y vean, les digo algo, ¿verdad? O sea, este tema, vea, si ustedes necesitan, vea, ustedes en este curso necesitan, bueno, aprender, sí, que más o menos la noción de que lo del torque y eso, porque eso se usa en maquinaria, Ujú. ¿verdad? Que los motores, que cuánto torque generan y bla, 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 bla. Entonces, esa parte de rotación es muy importante, es así. Bueno, todos los temas, ¿verdad? Tienen eh, la importancia y por eso están dentro del curso, porque el curso también buscaba eso, ¿verdad? Que sean conocimientos que ustedes necesiten para otros cursos. Entonces, en el lado de rotación, más o menos, ¿verdad? Tener la noción del torque, la potencia, esas cosas. Eso es lo que ustedes necesitan. No ser expertísimos en el tema, pero por lo menos manejar, ¿verdad? De que ya ustedes les hablen de un torque, ustedes, mira, sí, eh, sí, si el motor genera tanto, bueno, sí, entonces, que el brazo de palanca, que bla, 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 bueno, que la potencia, cuando baje, etcétera, ¿verdad? Ok. De esta parte, esto Bernoulli, ustedes lo necesitan para riego, ¿verdad? El riego, ustedes van a volver a ver estas ecuaciones otra vez. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen, digamos, bien. O sea, tal vez no que salgan expertísimos, pero ¿verdad? O sea, que por lo menos vean la ecuación de Bernoulli, qué flujo, qué presión manométrica, qué esto, qué...
que la velocidad del fluido, bla, 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 eso ustedes lo necesitan. Y ya, bueno, ya la electricidad y esas otras cosas, no sé, ¿verdad? Directamente cómo se relaciona con el currículum, eso sí, no. Pero sé que estos dos temas sí, o sea, maquinaria y riego, ¿verdad? Y bueno, riego para un agrónomo es como decir, ¿verdad? O sea, es importante dentro de la carrera, digo yo, ¿verdad? No sé, o sea, yo hablo, o sea, yo no soy agrónomo ni mucho menos, ¿verdad? Yo estudio física, pero de lo que entiendo, sí, es una parte, ¿verdad? Que ustedes, eh, sí, fuerte, digamos, dentro del currículum, ¿verdad? Ustedes llevan 8 cursos, etcétera. Entonces, Ujú. sí, por eso, eso esta parte es importante, ¿verdad? Porque hay que aquí que las tuberías, que, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, ustedes necesitan manejar estos conceptillos, ¿verdad? Para que cuando ya lleguen al riesgo, y si ya ustedes saben que tienen sus problemas, entonces, ya ahí, ¿verdad? Ya las cosas son como más aplicadas, pero ya usted sabe, bueno, ya tengo la base, ¿verdad? El curso de física, entonces, ok, listo, no hay problema. Entonces, el problema 41, ¿verdad? Lo que me dice es, dice que una Profe, tubería, también es, perdón, sí, que también es muy interesante ver con números cosas que uno ve en la vida real, digamos. Entonces, como entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Y ya imaginárselo y ver cómo se relaciona, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante todo eso. sí, claro, sí, o sea, la física es muy cotidiana, o Ujú, sea, eso está en todo, ¿verdad? Usted sale y en todo lado hay física, y están ocurriendo ujú, procesos y cosas, y todo eso usted lo puede escribir, digamos, matemáticamente. O sea, usted puede, hay modelos que escriben todas esas interacciones y todos esos procesos, ¿verdad? Entonces, sí, es ujú. como, sí, como La llevar física, con números lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? ya había escuchado eso, que la física lo explica todo. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Y con estos ejemplos ya uno relaciona como muchas cosas que, como le decía, como que ya se pone en práctica y con cálculos numéricos, algo como que uno a veces utiliza así, ¿no? En la vida diaria, ¿verdad? Sí, correcto, Sí. exactamente. Entonces, sí, bueno, entonces, vea, el problema 41 dice, una tubería horizontal, bueno, dice una tubería horizontal, ok. eh, Vamos a hacer la tubería horizontal, no, vamos a hacerla así. No, eso no es eso no es, no me salió, a ver, pues ahora sí. Sí, vamos a ver, entonces, tenemos que hacer algo así. Vamos a ver cómo sale. Bueno, no salió tan mal. Bueno, no salió tan mal. Ok, No, dice, le queda muy bien. dice una tubería horizontal de 6 centímetros de diámetro se estrecha gradualmente hasta 4. Bueno, entonces más bien el agua viene como en esta dirección, ¿verdad? Porque aquí me están diciendo que este es como el 1 y este es como el 2. Entonces me dice el diámetro 1 es igual a 6 centímetros, ¿verdad? El diámetro 2 son 4 centímetros. Eh, Se estrecha a los 4. Cuando el agua fluye a través de esta tubería a cierta tasa, la presión manométrica de estas dos secciones es 32 kilopascales y 24 kilopascales. Entonces tengo, ok, presión 1, ¿verdad? Manométrica, 32 kilopascales
Y aquí tengo que son 24 kilopascales. Entonces me están preguntando cuál es el caudal volumétrico, ¿verdad? Entonces, bueno, ese caudal va a ser área por velocidad. Sí, ok. El asunto aquí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no tengo las velocidades, ¿verdad? Necesito calcular esa velocidad 1 y esa velocidad 2. O calcular alguna. O sea, yo ya con una yo me la juego. Entonces, vean, en este tipo de problemas, este no es así, digamos, obviamente puede salir en el examen, pero tal vez el más común fue como el que yo les puse en el PowerPoint, ¿verdad? En el video. O sea, como que ustedes tienen que calcular alguna presioncilla o algo, pero no les dan el área, les dan una relación, qué sé yo. Es que el diámetro de la tubería es el doble en el punto 2, ¿verdad? Entonces, eh, y ya usted con eso, ¿verdad? Lo sustituye en Bernoulli y despeja, qué sé yo, eh, la presión en el punto 2, algo así, ¿verdad? El que sigue sí es más, ¿verdad? Como más de examen, diría yo, ¿verdad? No estoy diciendo que este no, ¿verdad? No, pero hay otros, ¿verdad? Que son más comunes. Entonces, aquí, vea, en este tipo de problema, yo siempre se los digo, o sea, siempre los digo. En este tipo de problema, usted ve fluido, movimiento, sí, ¿verdad? Esto es un problema, eh, digamos, de hidrodinámica. O sea, de una vez, usted lo que va a hacer es escribir estas dos ecuaciones. Vea, esto es lo primero que uno hace. Que usted diga, no sé muy bien ni lo que estoy haciendo. No importa, usted escribe esa ecuación y ya, y escribe esta otra. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ok, entonces vean, paso uno en estos problemas, paso uno, siempre escriban esas dos ecuaciones. Y vea, y tengo no sé ni cuántos años de estar en la UNED y se los digo, y hay gente que llega al examen, vea, y en un problema así, de movimiento, bueno, y que ya el fluido está en movimiento, llega y me ponen esta. Esa es la que me ponen. Yo lo siento, pero ya, yo ahí no puedo hacer nada por ustedes. Todavía si me ponen esas dos ecuaciones, yo no puedo decir, ah, bueno, por lo menos las puso y intentó hacer algo, ¿verdad? Y ahí despejó al guillo, vamos a darle, ¿verdad? Pero si me ponen esa, de una vez, ya no hay nada, no hay esperanzas. Ya ahí se acabó todo. Se me pone esa ecuación. Y ya en los años que tengo, yo estaba en la net y se los digo así. Problema que les diga la velocidad del fluido, ponga esas dos ecuaciones. Y hay gente que no lo hace, no me hace caso. Yo no sé si es que piensan que yo les estoy mintiendo y los quiero. No, no, o sea, para nada. O sea, a mí no me gusta joderlos así, ¿no? Entonces, por favor, ¿verdad? Hacen un... Eso es lo primero que tienen que hacer. Y si ya ponen eso, aunque sea, vale 10 puntos, ya con eso se ganó 2, ¿verdad? Pero eso es lo primero que se hace. Ahora, en este problema en particular, tenemos que Y1 y Y2 son iguales y son 0 metros, ¿verdad? Mi nivel del suelo va a ser 0. Está sobre el suelo, este término se va, este término se va. Entonces me queda presión manométrica 1 medio rho por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 medio rho, ¿verdad? Ahora sí,
Yo sé de la ecuación de la continuidad, pi por R1 al cuadrado, V1 es igual a V2 por pi por R2 al cuadrado. Cancela aquí. Que yo puedo llegar aquí, yo puedo establecer aquí, hay una relación aquí entre las velocidades. ¿Qué es eso de ahí? ¿Verdad? Ujú. Eh, es la misma relación. Ahí yo sustituyo el radio, sí, tengo que dividir el 2 tengo que dividirlo entre, bueno, el diámetro 2 sería 2 centímetros y el otro sería 3 centímetros. 3 centímetros. Pero la relación entre radios es la misma que entre diámetros, ¿verdad? También eso, tómenlo en cuenta. O sea, usted puede usar el radio o el diámetro ahí, no importa, porque al fin y al cabo, sí, la relación es la misma, ¿verdad? Pero yo no, yo voy a respetar, ¿verdad? El hecho de que, ay, puchica, me quedé sin campo. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Sí lo termino en la otra hojilla. Ok, B1 entonces sería igual a B2, ¿verdad? Aquí sería 2 entre 3, ¿verdad? Bueno, 2 centímetros entre 3 centímetros elevado al cuadrado. Ujú, Vea, ahí no ujú, es necesario pasarlo a metros porque centímetros y centímetros se me van a matar, ¿verdad? ok. Entonces, bueno, yo aquí lo que voy a tener es que la velocidad 1 va a ser 4 novenos de la velocidad 2, ¿verdad? Sí, porque 2 al cuadrado son 4, 9 de 3 al cuadrado son 3, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo ya tengo esta relación de aquí. Entonces yo digo, mira vos. Yo podría despejar, yo puedo llegar y decir P1, ¿verdad? Más un medio, ρ, ¿verdad? Por la Por, velocidad ajá, por la velocidad 1, pero es que esos 4 del- novenos de de la la velocidad velocidad 2. 2 elevado al cuadrado. Ujú, ujú, Eso es igual a P2, ¿verdad? Más un ujú, medio, ρ por velocidad 2 al cuadrado. Entonces tiene, ok, P1 más un medio, ρ. Tengo aquí entonces 16 entre 81 V2 al cuadrado, ¿verdad? Es igual a P2 más un medio, ρ por V2 al cuadrado. O sea, yo aquí lo que quiero es despejar esa velocidad 2, ¿verdad? ujú. Entonces aquí tengo P1 menos P2 es igual entonces a qué? Un medio Eh, sí, un medio, ρ, por la densidad. Ujú. 1 menos 16,81, ¿verdad? V2 al cuadrado. Entonces me queda 1 menos 16,81. Bueno, ahí me quedó, puchica, que yo se escribo grande. Un medio, ρ 65 entre 81, ¿verdad? Por esa velocidad 2 al cuadrado. De acuerdo. Y ahí, eh, digan, voy a, bueno, no. Ahí lo que queda es sustituir, ¿verdad? Entonces, me va a quedar, bueno,
32 kilopascales menos 24, me queda entonces 8 kilopascales. 8 kilopascales son 8000 pascales, ¿verdad? Realmente. Y haciendo la conversión y todo. Eso va multiplicado por 2. ¿De acuerdo a esta ecuación, verdad? Entonces va multiplicado por 2. O sea, el 2 pasa aquí a multiplicar a esto aquí arriba. Ese rho, pasa a dividir, ¿verdad? Ahí hay que hacer todo eso, ¿verdad? Ok, entonces 2 pasa a multiplicar, el rho pasa a dividir, entonces aquí queda 1000 kilogramos metro cúbico, y el 81 pasa para arriba, y el 65 pasa para abajo, ¿verdad? Entonces eso es igual al cuadrado de la velocidad, 2, ¿verdad? Después a eso hay que sacarle raíz. Entonces 2 por 8000 dividido entre 1000 por 81 dividido entre 65 y bueno, entonces me dice que esa velocidad al cuadrado va a ser 19,93 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces esa velocidad 2, y básicamente sacarle raíz a eso. 4,46, ¿verdad? Y me atrasé, no me da el tiempo. Entonces, vean, el flujo nada más es, ¿verdad? Área 2 por velocidad 2. Entonces, terminan ustedes ahí. El área 2 simplemente sería pi por 0,02 metros al cuadrado, ¿verdad? Y lo multiplica por la velocidad. Ok, entonces vamos con el 46. Ya este sería el último, ¿verdad? Entonces dice, agua con una presión manométrica de 3.8 atmósferas a nivel de la calle fluye hacia un edificio de oficinas con una rapidez de 0,60 metros por segundo a través de una tubería de 5 centímetros de diámetro. La tubería se adelgaza a 2,6 centímetros de diámetro en el piso superior a 18 metros sobre la calle. Calcule la velocidad de flujo y la presión manométrica en tal tubería en el piso superior. No hay tubería de planificación y se expresa la viscosidad. Entonces, bueno, vamos a ver. El paso 1, yo necesito, vamos a definir, bueno, primero este va a ser mi cero, ¿verdad? Este es mi nivel del cero, el suelo. Aquí está, ok, tengo los 18 metros, ¿verdad? Ya pongámosle punto A, y este sería el punto B, ¿verdad? Calcula la velocidad de flujo, ajá, ok. Aquí tengo la velocidad A, ¿verdad? Es 0,60 metros por segundo. Tengo tengo el radio de A, son 2.5 centímetros, ¿verdad? Tengo tengo la presión manométrica ahí, 3.8 atmósferas, ¿verdad? Esos datos ya los tengo. Tengo la altura, ¿sí? Bueno, ¿cuánto valdría el YA ahí? 0, ¿verdad? Porque ven que estoy iniciando ahí. Entonces aquí tengo el YB, son 18 metros. Tengo el radio B, que es 1.3 centímetros, ¿verdad? Eso sí lo tengo, porque llega al piso superior. Ahora sí, ¿qué era lo primero que vamos a hacer? Con ese problema, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué tengo que escribir Profe, primero? perdón, es que ahí dice que la tubería es de 5 centímetros de diámetro, si no me equivoco, más bien. Sí, pero yo estoy usando el radio. Ah, sí, Hay que el dividir radio, entre dos. 2.5. Ajá, Cierto, cierto, gracias. sí. Ajá. ¿Qué es lo primero que hago yo Primero, cuando...
poner las ecuaciones. Sí, las ecuaciones. Voy a poner azul por Cartago mañana. Ah, no, mejor rojo y negro. Ay, al rato sí, pero vamos Ya a ver. hemos Bueno, perdido no, yo le mucho, pero puse. bueno. No, hombre, es que va, la liga la ha visto muy fea con Cartago estos días. Sí, No, 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 ya no, tenemos no. que estar sufriendo, ya son algunos años que como que no levanta, ¿verdad? La tele. Sí. Bueno, ahorita, ahí voy a combinarlo. Ahorita pongo rojo y negro para que nadie pelee. Ah, bueno, Ok, perfecto. entonces, bueno, esta, ¿verdad? También. Ujú. Ok, entonces dice, calcula la velocidad de flujo y la presión manométrica en tal tubería, ¿verdad? Si yo aquí tengo, vea, yo tengo aquí, tengo la velocidad, tengo este radio, ¿cómo encuentro la velocidad de arriba? ¿Con cuál ecuación de esas lo encuentro? Así, rapidito. En la segunda. Ajá. Entonces de ahí se despeja, ¿verdad? Ujú. Eh, nada más voy a poner el resultado, porque de ahí Ok. nada más es de despejar ahí ya. Y por Ujú. cuestiones de tiempo, porque sí me pasé hoy, sí me pasé un toquecillo. Eh, entonces son 2.2 metros, ¿verdad? Entre segundo. Y, ok, y aquí ya lo que queda es, bueno, ¿cuánto hemos dicho que era la altura en A? Cero, ¿verdad? Cero. Es- Ujú. Ajá, entonces este término se va, ¿verdad? Ujú. Y no, lo que me están pidiendo es como que calcule cuánto vale la presión en ese punto B, ¿verdad? Entonces sería Ujú. presión A más un medio rho velocidad A al cuadrado menos esta otra velocidad. Y le vamos a restar aquí, ¿verdad? Este término, ¿verdad? Que es, ¿verdad? De la altura. Entonces, bueno, la presión B, ¿verdad? Hay que hacer una conversióncilla ahí, ¿verdad? De atmósferas a pascales. 3,84, ¿verdad? Diez a las 5 pascales más, bueno, aquí entonces me queda un medio, 1.000 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Bueno, aquí se abre el paréntesis. Ujú. Eh, 0.6. 0, ajá, 0.6 metros por segundo al cuadrado, Ujú. menos 2.2 metros por segundo al cuadrado. Y aquí le restamos entonces 1.000 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Por la altura, ¿verdad? Que era 18 18. metros. Entonces, de no, ahí nada más de tener cuidadillo con hacer esas operaciones, ¿verdad? Si no, ahí
lo terminan ustedes. Ujú. eh, Ok. y me dice, ¿verdad? Que aproximadamente esa presión B va a ser 2,02 por 10 a la 5, ¿verdad? Pascales. Entonces, sí, vean, el problema de Bernoulli, donde haya que usar las dos ecuaciones conjuntamente, vea, de eso no se zafan. Si le sale el de Bernoulli, de eso no se zafan. Ujú. Ok. Porque como les digo, puede que le salga Bernoulli, puede que le salga eh, ese fluctuación. Ujú. Entonces, no, en mi parte sería todo por hoy. Nos veríamos la otra semana. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias, profesor, por el tiempo y la paciencia también. Con gusto. Si no, cualquier cosa ahí que, ¿verdad? Que necesiten y ahí me contactan, ¿verdad? Por, y por el correo de la U, ¿verdad? O por aquel teléfono que les había dado. Entonces, Ah, bueno, sí, perfecto, profe. Yo voy a buscar aquel problema para plantearlo más o menos y tratar de resolverlo para ver si me da entonces. Gracias. ok. Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente.